El pecado y el infierno. El pecador tiene que entender que el pecado es algo grave y que él es el culpable de cometerlo y de rechazar a Dios. El pecador tiene que entender lo que el pecado realmente es. El pecado no es algo ligero, no es algo que uno puede cometer sin convertirse en alguien desagradable ante los ojos de Dios como resultado. El pecado es algo feo, es una ofensa contra Dios. Independientemente de lo que se quiera enseñar como verdadero y válido en lo referente al pecado, debemos aceptar lo que Dios enseña acerca del pecado, ya que eso es lo verdadero. Como ya hemos visto, el arrepentimiento genuino tiene todo que ver con el pecado. El pecador tiene que dejar de engañarse a sí mismo creyéndose hijo de Dios. El pecador tiene que entender que no se puede ser hijo de Dios y pecador al mismo tiempo. El pecador tiene que dejar de resistir aceptar la verdad sobre el pecado por desear escuchar las mentiras que sus oídos pecaminosos quieran escuchar sobre esto. La Biblia enseña que, cito la Biblia en 1 Juan capítulo 5 versículo 17, toda maldad es pecado. Fin de la cita. La Biblia enseña que, cito la Biblia en 1 Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es transgresión de la ley. Fin de la cita. Los que son de Dios no pecan. Cito la Biblia en 1 Juan capítulo 3 versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fin de la cita. La Biblia enseña que los que pecan son del diablo. Cito la Biblia en 1 Juan capítulo 3 versículo 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fin de la cita. También Jesucristo dijo que, cito la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Fin de la cita. Pecar es una ofensa directa contra Dios, es rebelarse contra Dios, es desobedecer sus mandamientos. A menos que se arrepientan, los que pecan acabarán al final en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Temerle a Dios es algo saludable. Jesucristo dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la ajena. Así os digo, a este temed. Fin de la cita. Así que debemos temerle a aquel que tiene poder de echar en el quemadero. El pecador tiene que entender lo horrible que es el infierno y que si no se arrepiente, acabará allí finalmente. El pecador tiene que dar esto por seguro. Todos aquellos que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, sino que terminarán en el fuego eterno a menos que se arrepientan. La Biblia dice,
Cito la Biblia en Mateo capítulo 13, versículos 49 al 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 25, versículos 41 y 46. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Fin de la cita. Cito la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Fin de la cita. El Señor Jesucristo dijo, cito la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de la cita. La Biblia dice, cito la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Fin de la cita. Como acabamos de ver en la Biblia, los pecadores no son salvos. Todos aquellos que pecan están en el camino que conduce a la perdición. Están en el camino que lleva a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Y el arrepentimiento los libraría de ese horrible destino al hacerlos cambiar de rumbo. El arrepentimiento los haría cambiar de camino. El arrepentimiento los haría abandonar el camino de la perdición y los haría tomar el camino de la vida. Entonces podemos ver que arrepentirse es dejar de pecar. Arrepentirse es dejar el pecado y lamentarse por haberlo cometido. El arrepentimiento es una decisión que la persona toma de aborrecer el pecado. El arrepentimiento es una decisión que la persona toma de dejar de pecar. Arrepentirse es tomar la decisión de nunca más volver a pecar. Arrepentirse es decidir erradicar el pecado de nuestras vidas de una vez por todas. Arrepentirse es dejar el mal camino y convertirse a Dios. El Señor está llamando a los perdidos a que se arrepientan. El fornicario no tiene por qué seguir fornicando. El ladrón no tiene por qué continuar robando. El ateo no tiene por qué seguir siendo ateo. El borracho no tiene por qué seguir emborrachándose, etc.
El pecador no tiene por qué continuar en pecado. El pecador puede tomar la decisión de abandonar su mal camino y de no pecar más. En Juan capítulo 5, versículo 14, vemos al Señor Jesucristo decirle a un hombre al cual había sanado, cito, no peques más. Fin de la cita. En el momento en que la persona conoce verdaderamente a Cristo, en el momento en que la persona conoce la verdad y la acepta en su corazón, es libertada de la esclavitud del pecado. Cito la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Fin de la cita. Y es que aquel que peca, siervo es del pecado. Cito la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Fin de la cita. Ojalá el pecador abra los ojos y salga de la mentira y la ceguera que le impiden ver la verdad y ser libertado del pecado y tener salvación.